Yo estoy convencida que la justicia engrandece la nación. Entonces, tenemos un gran reto definitivamente, no para impartir una nueva justicia en cuanto a técnica, ¿no? Sino en cuanto a que las personas estén enteradas que sí impartimos justicia, ¿no? Hola, esto es Digesto. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Digesto. Estoy con Jorge Lacabada, soy Adrián Arellano y estamos muy felices de tener a una nueva invitada que, insisto, ya lo dije. Materia penal, perdón, pero pues es que así tiene que ser. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM, es maestra en Derecho Procesal Penal, actualmente secretaria en un tribunal colegiado y también es candidata para contender a puesto de magistrada en esta elección que tenemos. Bienvenida, Aide Trejo. Muchas gracias por estar un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Como ya te habíamos platicado un poquito, la idea es conocer quién es Aida, por qué decidió estudiar Derecho y cómo fue que llegamos hasta el punto en el que estamos ahorita. Entonces, justo te quiero preguntar eso. ¿Tú siempre pensaste estudiar Derecho? ¿Cómo fue que tomaste esa decisión? ¿Fue difícil? ¿Tenías otra opción? ¿No te gustaba? ¿Cómo fue este proceso desde la infancia de decir, bueno, quiero estudiar esto, ¿no? Que creo que es una decisión muy difícil. Mira, para mí creo que no fue tan difícil porque yo vengo de una familia en donde nadie estudió Derecho. Okay. Pero mi papá siempre me dijo, y siempre la presentaba con sus amigos como la licenciada, desde pequeña. O sea, siempre me decía, mi hija la licenciada, mi hija la licenciada. Entonces, cuando llegue el momento de decidir la carrera, digo, soy la licenciada. Pues toca ser licenciada. Soy la Toca licenciada. ser licenciada, Exactamente. estudio licenciada. Entonces, tenía dos visiones, ser licenciada y la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Derecho, ¿no? Okay. Entonces, yo sabía que tenía que cumplir esos dos objetivos. ¿Tú eres de la Ciudad de México? Sí, nací en la Ciudad de México, pero viví en el Estado de México. Okay. En el área, en la zona más o menos donde está hoy Mundo E, Santa Mónica, ahí. Entonces, pero no me importó que Ciudad Universitaria estuviera hasta el sur de la ciudad. Además de que, no obstante que siempre me movía por la zona del norte, yo sabía que tenía que llegar a Ciudad Universitaria de alguna forma, ¿sí? Y cuando tengo que tomar la decisión de elegir la carrera, porque además estudié en el CCH en Naucalpan, en donde después dice, ¿tienes pase automático? Y como tenía pues el promedio que me permitía además seleccionar la que quería, me decían, o Acatlán o CEU. Dije, Facultad de Derecho. ¿Y por qué no Acatlán si te quedaba más cerca? Porque ya tenía un sueño. O sea, era la Facultad de Derecho y vamos para... Era la Facultad de Derecho. O sea, ver la Biblioteca Central, las islas, a veces hasta en televisión, pero se convierte en un sueño, ¿no? Entonces, sí, mi opción fue Facultad de Derecho y cuando me envían el resultado, me toca el turno de la mañana, pero ya tenía en ese momento un propósito, ¿no? Yo sabía que iba a entrar a la Facultad de Derecho, pero quería empezar a trabajar. Entonces, pues fue 1 o 2 semestres que nada más estuve. Y luego empezaste a trabajar, ¿pero en dónde? Desde el día 1 que fui a la facultad, empecé a buscar dónde desenvolverme, ¿no? Para mí sí era la materia penal como sinónimo de derecho, ¿no? Sí, desde chica, o sea, desde la infancia yo pensé que era materia penal. Después, ya cuando entras a la escuela y te das cuenta de que no, Adrián. Ya se acabas cuenta de que tú dices, no, la verdad es que otras materias sí me gustaron mucho, disfruté mucho la escuela, mi carrera, pero sí tenía como una visión de que era la materia penal.
Y entonces empezaste a buscar y encontraste... Me dieron la oportunidad de ser meritoria en un juzgado del Fuero Común en el 31º en el Reclusorio Sur. Ok. Ahí estuve 1 año y medio de meritoria, ¿sí? Entonces, el juez, un señor grandioso que me dio la oportunidad y que creyó en mí, estaba yo, les repito, en las primeras momentos de la carrera, y me llevó hacia su privado, había una puerta de madera y me dijo, este archivero es tuyo. Y era un archivero plagado de expedientes para prescribir. Ahí hazle como quieras, ¿no? Sí, me colocó un escritorio, una máquina de escribir mecánica todavía, y me dijo, y diario quiero que me presentes 2 prescripciones. Y hasta que acabé con las prescripciones, acabé con el archivo que tenía en el privado del juez. Pero yo sabía, yo quería más, ¿no? O sea... Pero, perdón que te interrumpa, pero qué padre que desde un inicio te metieras a hacer cosas jurídicas, ¿no? Porque es que hay muchos meritorios que saca copias, escanea expedientes o cualquier cosa que la verdad no tiene ninguna... Sí tiene una trascendencia, pero no jurídica como tal, ¿no? O sea, qué padre que desde el principio te metió a la talacha jurídica. Sí, y fíjate que sí me ayudó mucho, porque empezar a soltarte en la redacción, en tomar el texto de la ley, el adaptarlo a la situación concreta, si aplica, si no aplica, si se actualiza la hipótesis o no. Entonces es un ejercicio, pero muy dinámico, y luego pues estudiando, pues lo vas haciendo compatible, ¿no? Sí. Lo vas haciendo compatible. Y en ese juzgado había un secretario que tenía un sobrino que trabajaba en un despacho, y yo le comenté pues que yo sentía que ya en el juzgado ya había terminado con mis prescripciones, necesitaba más cosas. Ajá, sí, no, pues a ver, y me presentó con su sobrino, me invitaron a trabajar en un despacho, y entonces conocí lo que es el litigio. En ese... Que eso está también padre. Sí. El litigio, pero también pues como un poquito así, nada más la probadita, porque pues estaba yo estudiando todavía, ¿no? ¿En qué semestre estabas? ¿En segundo? ¿O ya tercero estás como ya, semestre? sí, tercer semestre. Y entonces me invita a trabajar en el despacho y continuamos trabajando y demás, pero ahí es donde me di cuenta, en donde yo todo lo quería solucionar con un arreglo entre las partes, todo. Entonces, creo que no siempre se puede, sería lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal que se llegaran a buenos arreglos, claro, ¿no? Pero no siempre se puede. Entonces, cuando yo me sentía como un poco frustrada de que a veces no se podían dar esos arreglos, tuve otra visión, ¿no? para mi vida, y dije, bueno, si no es aquí, entonces vamos a donde se imparte justicia. Pero yo ya había estado en el Fuero Común, ¿no? Y en el Fuero Común nos llegaban los requerimientos de informes justificados, entonces había un Poder Judicial Federal, ¿no? Y esto, o sea, te ibas encaminando tú solita, porque entiendo que, a ver, desde casa no es como que te dijeran, pues yo fui abogado, entonces esto es el mundo de la abogacía, sino que creo que poco a poco ibas tú descubriendo, conforme este ánimo de querer buscar tu propio camino, sí, ibas conociendo, ¿no? O sea, o alguien de tus amigos o maestros, o sea, ¿cómo fue que empezaste a descubrir este escenario, o tú solita fuiste y es una circunstancia que tal vez incluso hasta te caracteriza, ¿no? Fíjate que si me regreso un poco hacia el pasado, a veces me sorprendo de cómo tomas las riendas de tu vida, ¿no? Porque, bueno, mujer que vive, tiene una distancia que recorrer. ¿Qué te hacías 2 horas, ajá, no? Más, mira, por ejemplo, para entrar a la facultad yo me levantaba a las 4 de la mañana para arreglarme y llegar a las 7 de la mañana a Ciudad Universitaria, porque el tramo de Periférico Norte, entonces siempre fue, además yo no tenía vehículo, ¿no? Entonces tenía que tomar
transporte público, llegar al metro, al Metro Hidalgo, del Metro Hidalgo a Copilco y de Copilco caminar a esa facultad, ¿no? y además y tratar de llegar antes de las 7 de la mañana, porque entonces los primeros, sobre todo los 2 primeros semestres que me tocó estudiar en la mañana, pues los maestros con mayor rango pues tenían los salones llenos y entonces no alcanzabas banca y te debías sentar en el suelo, ¿no? Entonces yo no me quería sentar en el suelo. ¿Alguna vez te dejaban pasar? Sí, porque llegaba temprano. En el piso. Es que a mí mi primera clase de penal no me dejaron pasar. Sí. Me acuerdo mucho. Sí, pues. Es que se ve que Podía llegar tarde. no te necesitaban materia penal. Por eso llegaba temprano para que poder alcanzar un lugar, ¿no? Entonces, imagínate con todas esas cosas. Luego, ya en el despacho, dices, me empezaban a mandar agencias del Ministerio Público, pero no solamente aquí en la ciudad, en el Estado de México, ¿no? Entonces, me iba a las agencias que estaban en Cuauhtémoc, en Coajimalpa, en Xochimilco, todo eso lo hacía sola. ¿Cómo llegaba? Yo no sé, porque además... Porque, a ver, ahí no No, era como que de... Por el güey, tienes tu vehículo y demás, sí, no llegaba, me decían, tomas este pecero, tal, y te llevas a tal, te deja, y entonces... Si se te olvidaba la indicación también... Casi las tenía que apuntar, ¿eh? Sí. O sea, casi las tenía que apuntar, y además córrele porque a las 4 hay que entrar a la escuela, ¿no? Entonces era levantarse temprano y empezar, ver a dónde ibas a dirigirte y así. Y bueno, entonces sí, efectivamente, esto lo empiezo a hacer sola en el ámbito de que te vas abriendo camino, pero siempre hay alguien que te está apoyando, ¿no? En la familia, que te alientan, los amigos, los compañeros, o sea, sí tengo el recuerdo de muchas personas que me extendieron la mano. Sí, claro, por supuesto que sí. Entonces, pues lo haces, vas caminando sola, pero siempre hay alguien que te va dando la palmadita. Y en ese despacho en donde estuve trabajando, llega un actuario. Pues, les repito que yo ya tenía la visión del Poder Judicial, ¿no? O sea, porque había estado. Sí, que te Ya estaba aquí el pensamiento. Llega el actuario. Ya estaba yo a punto de irme, como a las 7 de la noche, que había terminado mis cosas, y le pregunto, oye, ¿cómo se hace para entrar al Poder Judicial, no? Mira, yo no conozco a nadie, no sé nada, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, ¿sabes qué? Creo que se va a ir una chica. Me dice, deberías de ir mañana, pero mañana ve. Le dije, sí, pues sí voy a ir. Eran los juzgados de amparo penal que apenas se habían abierto, porque eran primero procesos penales federales y amparo en los reclusorios, y después se van a San Lázaro, ya especializados en materia de amparo. Entonces me fui ese día, al día siguiente, con el juez, me presenté, llevé mi currículum, le dije cuáles eran mis aspiraciones y me dio la oportunidad, me dijo, esta es tu mesa de trámite, aquí están tus expedientes, la chica que estaba ahí, hoy fue su último día, encárgate de las promociones y de las audiencias incidentales y los... ¿Entonces directo de secretaria? No, de oficial. De oficial. Pero, pues como todo era nuevo, entonces las que llegábamos tenemos que hacer todo, ¿no? Entonces, era 15 de diciembre del 2000. Entonces tenía mi escritorio con mis promociones, mis expedientes, y aparte es la fiesta, es la comida de fin de año del juzgado. Y yo no sabía qué hacer, porque tenía todo mi trabajo y aparte me estaban requiriendo para que me fuera a la comida. Ajá. ¿Estuvo buena? Pues sí, en ese momento. Yo pasaba muy bien en esas. Se ponen. Sí, la verdad, sí, aunque era yo nueva compañera, pero siempre sí me acogieron muy bien mis compañeros, amigos. La verdad. Sí, creo que tengo muy importantes amigas que empezamos a caminar en esa desde ahí. Sí, desde ahí. Hasta ahora siguen siendo piezas fundamentales en mi vida esas compañeras. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a este puesto? 24 años. Y en ese ánimo de llegar, o sea, ya conocías el Poder Judicial, pero ¿se te hacía una idea de hacia dónde ir o simplemente ibas ahí de que pues, a ver qué pasa, ¿no? Mira, voy a probar? Sí, no, yo el día 1 que entré al Poder Judicial
yo sabía que quería caminar. O sea, mi siguiente aspiración fue una actuaría. Y busqué hacer mi examen de actuaria, que me hicieran la propuesta, el titular con el que estaba, porque aparte era por propuesta, no tenías que hacer la propuesta. Y hice mi examen de actuaria y lo acredité, pero nunca fui actuaria. Luego hice mi examen de secretaria y lo acredité. No fui actuaria porque las condiciones no se dieron, ¿no? O sea, de oficial me fui de meritoria a un juzgado de amparo penal también, y entonces le presento un proyecto al ahora magistrado, y le presento el proyecto y me dice, ¿sabes qué? Que te voy a dar la oportunidad de que ocupes una secretaría, porque además el secretario que estaba se había enfermado y no tenía quien poner. Entonces, yo había pasado para darle las gracias, porque dije, bueno, de meritoria no puedo estar aquí, yo tengo que buscar ubicarme en un lugar donde ya no esté de meritoria, ¿no? Entonces había pasado para darle las gracias, pero resulta que cuando me da la oportunidad de entrar con él y me pregunta que cuál era la intención de hablar con él, pero primero me dio la noticia que ya me iba a dar el nombramiento de oficial, ¿no? Entonces dije, ya no le digo gracias, ¿no? No, señor, me gustaría apoyarlo con un proyecto. Me gustaría, claro que sí, me pasó el proyecto, le presenté el proyecto, como a los 15 días se enferma el secretario, me dice, pues es que no tengo a quién poner, pero ¿sabes qué? El proyecto que me hiciste me gustó. Te voy a dar la oportunidad de que ocupes esa secretaría. Entonces, de oficial, me fui a secretaria y de ahí en adelante. Oye, y un poco en el lado personal, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas hacer en tu tiempo libre? ¿Qué pasiones tienes? ¿Qué es lo que ocupa tu tiempo personal, tu vida privada? Me gusta mucho caminar al aire libre. Me gusta mucho caminar al aire libre. Disfruto mucho el aire, disfruto mucho el cielo, disfruto mucho los momentos en los que me encuentro también sola. Cuando tengo oportunidad, voy y camino por viveros, por ejemplo, ¿no? Sí, y disfruto mucho ese trayecto, pero también hay un motor en mi vida que se llama familia. Tengo esposo, 2 hijos, adolescentes, y ellos son mi motor. Entonces, si estoy sola, ese es el espacio. Pero el otro tiempo, pues, es mi familia. Ok, buenísimo. Y algo que creo que pasa mucho en el Poder Judicial es que a veces llega siempre un cierto asunto nuevo, ¿no? Algo nuevo que nunca habías visto, algo que jamás había pasado, algo que es novedoso. ¿Recuerdas algún asunto que te haya quitado tranquilidad en el sentido de es que no encuentro la respuesta? O sea, llevo 3 días estudiándolo y no encuentro la respuesta. Sí. ¿Recuerdas alguno? ¿Y cómo fue que resolviste eso? No, es que sí, efectivamente, mira, va pasando el tiempo y sí se te van, se repiten, parecen circunstancias o hipótesis jurídicas, ¿no? Pero todos son diferentes. Todos son diferentes, ¿no? Entonces, a veces yo creo que lo más complicado es tu mapa mental de lo que va a ser tu asunto, ¿no? Entonces, sí, lo veo, y digo, bueno, a ver, sí delimito cuáles son los puntos importantes, ¿no? Y entonces digo, estos son los temas que tengo que abarcar. Normalmente me toma, pues primero hacer la revisión, esos planteamientos, delimitarlos, y después sí tengo que despejarme un poco. Caminar, bajo a dar de cenar. Eso es lo que te debe decir, ¿verdad? Yo creo que para eso te sirve el hecho de salir a caminar, porque entre tanta información, entre tantos criterios, a ver, pasa en cualquier materia, no solo en la penal, pero el hecho de que ves un tema, dices, pues yo creo que por aquí. Pero después vas madurando la idea y dices, pues tal vez puede ser por acá. Y después otra vez maduras, bueno, entonces ya no sé ni qué es, ¿no? Entonces ya no sé qué voy a decir. No, fíjate que cuando yo, al menos en mi caso, cuando ya tengo la idea, ya puede fluir. A veces por eso les cuento, lo más complicado es aterrizar, de qué forma, ¿no? Y bueno,
En mi caso, yo sí me llevo los asuntos en la mente. Todo el día estoy pensando, tal, y aunque esté haciendo otra cosa, digo, y lo vuelvo a retomar, y lo vuelvo a retomar. Y a veces ni siquiera es la tranquilidad del sueño, porque también lo sueñas. Sí, lo estás pensando. Sí, y te levantas. Te levantas y con el eureka de por ahí. Yo cuando traigo un asunto así complicado, me levanto muy temprano, y llego al tribunal y entonces empiezo solita, sin nadie, solita. Y ahí es cuando empiezo a desarrollar la idea. Pero sí lo tengo que hacer como apartada, ¿no? O sea, ya. Como que ya. Sí, ya, yo solita tomo la rienda y empiezo, ¿no? Pero... ¿Te gusta pedir opiniones? O sea, no directamente de los titulares, pero por ejemplo con algún amigo, socializar alguna amiga. ideas, ¿no? Mira, es muy padre. No sé si tu esposo es abogado. Sí, es abogado. Por ejemplo, platicarlo con él. Sí. ¿Qué opinas? Sí es muy padre comentar los asuntos. A mí sí me gusta comentarlos. Digo, no lo puedes comentar con todos. Claro. No los puedes comentar con todos. Pero sí es padre primero porque muchas veces tú te das la respuesta. Sí. Empiezas a platicar el asunto y entonces empiezas a digerir el tema y dices, es así, ¿no? Y otras veces también te retroalimenta lo que te está diciendo la otra persona. Dice, es que yo no había visto esto, ¿no? Yo no lo había visto desde ese punto de vista. Y entonces sí, pero hay que saber a quién. Sí, sobre todo. Hay que saber a quién preguntar, ¿verdad? Y como dices, no todos los casos, pues evidentemente los puedes sondear, ¿no? En este aspecto, justo de ya cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a generar esta idea de quiero esto y vas trabajando por esa situación, en tu lado personal, tal vez tocar un poco el tema de cómo fuiste compartiendo y sobre todo organizando tus tiempos, pues justo, a ver, yo creo que es un tema complicado, tener una familia en general, pero aparte con la cantidad de trabajo que tenías, ¿cómo ibas repartiendo esos tiempos con el trabajo? O sea, ¿no fue un tema complicado para ti? O sea, por supuesto que fue complicado. Porque lo hemos platicado, o sea, con otras servidoras públicas, incluso hasta el tema del embarazo, es como muy, muy complicado en temas de llevar esa división, ¿no? Fíjate que antes de la pandemia, desde que el día 1 que entré al Poder Judicial y hasta antes de la pandemia, la función sí ocupaba un espacio muy grande en mi vida personal, muy grande. Con la pandemia, no obstante que tengo 2 hijos y demás, siempre ese sentimiento de culpabilidad, de qué tanto les estoy dando a ellos y qué tanto estoy cumpliendo en mi trabajo, ¿no? Entonces sí fue, todo ese tiempo sí fue una lucha, ¿no? O sea, una lucha de sentimientos, de emociones, de remordimientos, claro que sí, pero también juega otro, las aspiraciones, cumplo aquí, cumplo allá, entonces de repente sientes que no estás cumpliendo con nada, te das cuenta que ni aquí ni de allá, ¿no? Sí. Con la pandemia retomo esa posibilidad de organizarme en casa y entonces vivir el momento con la familia y vivir el momento en mi trabajo. Separarlos. Iniciar el día muy temprano es fundamental para mí. Porque... ¿A qué hora te levantas ahora? Me sigo levantando a las 4. ¿Sí? Desde la universidad, oye, como militar, ¿no? Sí. Me sigo levantando a las 4. Entonces, me satisface dejar cosas hechas en casa. Me satisface ver qué es lo que se va a comer. Que es lo que van, el desayuno de los hijos, sí, o sea. Como que las tareas de la casa y luego ya vamos a las tareas profesionales. Ya dejo eso listo y entonces empiezo conmigo, ¿no? No sé si ya viene, córrele con el arreglo, ¿no? Sí. Córrele con el arreglo. Y entonces, si puedes llegar temprano, también, bueno, siempre me ha gustado llegar temprano, ¿no? A veces se te dificulta porque tienes que ir, ya te mandaron a hablar de la escuela y entonces ya tienes una entrevista con la Miss y demás, pero para mí es empezar temprano.
¿no? Empezar temprano. Y entonces hay que organizarse, porque llegando otra vez te empiezan a pedir, ¿no? Otra vez te empiezan a pedir los hijos, te ven y entonces quieren mamá, ¿no? ¿Y a qué hora te duermes? Fíjate que antes no dormía tan temprano, ¿no? A veces a las 11, no 12, ya, sí, pero no sé hoy en cómo día pasé la carrera. ya no es que no quiera, sino es que ya no puedo permanecer más o menos a las 10, 10 y media, ya siento que me rinde el cuerpo, ¿no? Ya quiero dormir. Sí. Entonces, está muy bien, por lo menos si descansas un ratito. Sí, tengo que descansar porque entonces te das cuenta también que no puedes descuidar tu salud, ¿no? Tu salud. Y aparte ya no rindes igual, andas todo así, ¿no? Ya las ideas ni siquiera son las mismas. Y en este aspecto, o sea, ¿qué haces para tú afrontar el estrés? Porque bien es cierto lo que dices, yo creo que es gran parte de lo que pasa a veces en cuestión de te enfocas en lo que dejas en tu casa, te enfocas en el trabajo, pero para ti, como forma o tiempo de valor para ti, ¿qué es lo que has tratado de hacer? O sea, ¿haces ejercicio? ¿Meditas? No sé. No, sí hago ejercicio. En ese tiempo que me levanto muy temprano, me doy 15 a 20 minutos para hacer algo. Hacer algo. Tengo un espacio en casa, su casa, donde me gusta estar, donde me gusta permanecer a solas también. Si quieres tú cuando ya todos se durmieron, pero es mi espacio. También los trayectos, manejar de casa a trabajo, ¿está los lejos aprovecho. tu casa de trabajo? No, realmente son muy temprano, pues 15 minutos, ya con un poquito más de tráfico, pues a veces 40, ¿no? Pero 15 minutos normal. Y de regreso son mis espacios, son mis tiempos, son mis momentos, ¿no? El ir a solas. No, y te lo preguntaba porque creo que es importante al final, insisto, hay gente que nos ve y seguro estoy de que han de decir, estoy pasando situaciones complicadas de no saber cómo organizar mis tiempos, de no saber cómo afrontar cierta situación. Creo que tú nos estás permeando un tema de... 1, el tema de la disciplina, 2, el tema del compromiso y 3, el tema de resolver, ¿no? Bajo esa expectativa, ¿siempre ha sido así? ¿Siempre has visto esa forma de vida de esta manera? ¿O tu naturaleza o razón de ser, cómo la podrías definir? Una situación de disciplina, una situación de que te gusta lo que haces, una mezcla de todo, o sea, como ese tipo de filosofía de vida, vaya, ¿no? Sí, yo creo que sí es muy importante que te guste, pero también es importante la disciplina, ¿no? O sea, creo que sí debes tener determinado qué es lo que vas a hacer cada día, o sea, a qué te levantas, ¿no? O sea, qué es lo que quieres mañana, ¿no? Es una cuestión igual también de fe. Porque hoy estamos y mañana no sabemos, ¿verdad? Sí. Pero es una cuestión de fe, saber qué es lo que quieres hacer mañana. Entonces, y ubicarte y concluir lo que estás haciendo. Entonces, si ya determiné que voy a hacer el desayuno, entonces les dejo el desayuno, ¿no? Y también cuando llego a trabajar, no me gusta levantarme, no me gusta distraerme en otras cosas. Procuro sentarme y continuar hasta que veo que termine el tiempo o que termina lo que el objetivo. Que hacer, exactamente. Entonces, yo creo que sí es una combinación de pasión, disciplina, responsabilidad, determinación. Ok, buenísimo. Pues lamentablemente estamos llegando al final del programa, pero antes de terminar nos gustaría hacerte 3 preguntas que son aleatorias. La primera es, ¿cuál es tu canción de karaoke? ¿Qué es esa canción que dices, si voy a tener que pasar a cantar, la voy a reventar? Dice, no me gusta cantar. Pues no me gusta, pero si lo tengo que hacer. Pero alguna que cuando estás en tus momentos sola, que dices, esta la cantaría. Y no sola, también acompañada. No, el concierto. Bueno, pues es que ya en el relajo y la fiesta y demás, sí me aviento Hermoso Cariño. ¿Hermoso Cariño? Sí. Muy buena. Es buena. ¿Cuál dirías tú? Llegadora. Pues alguna...
Tú siempre dices alguna, no, dime una. Ya estoy Yo soy harto. muy malo, entonces, no sé, algún Alejandro Fernández. Así me lo vas a sacar. No vamos a güey. acabar este programa hasta que no digas. Perdón. ¿Tú? Pues yo, clásico. Un Emanuel, Mijares, el Rey Azul. El Rey Mira, Azul. aprovechando. El Rey Azul. Aprovechando ya y sí, la cortamos y va. Para vacacionar, ¿prefieres playa o montaña? Montaña. ¿Montaña? Me imagino que por lo de caminar en la Sí, naturaleza. sí, y todo sí, eso, sí, ¿no? eso me encanta. ¿Sí? Ujú. ¿Tú? Sí, montaña. ¿Montaña? No me gusta la playa. ¿Por qué? No sé, nunca me ha gustado. Perdón. Yo pues, estoy como entre los dos. Me gusta mucho la playa, pero luego el sol me El desespera sol, bastante. el calor, sí. Sí, eso Complicado. puede ser. Y la tercera, ¿algún libro que nos recomendarías? Puede ser o no de derecho, preferiblemente que no sea. La tregua. ¿La tregua? Ujú, ¿De qué sí, se trata? Me encanta. Habla sobre el amor, habla sobre como la posibilidad de llegar a la persona Ok. adecuada. Indicada. El hilo rojo. El hilo rojo. ¿Tú cuál me recomendarías una de amor? El Tú que eres hilo un rojo. romántico. Ah, Tú que eres un romántico de los que ya no hay. no. Ya así de, no sé. Ya me agarras en curva. ¿De amor? No sé. No de amor, cualquier libro. Estoy leyendo uno, se llama La fruta verde, de Enrique Serna. Está interesante. ¿De qué trata más o menos? Pues historias amorosas, pero interesantes. No, o sea, lo dejaré ahí. Interesante. No me quiero inmiscuir más. Está buena, es que es una lectura que yo no sabía de qué trataba. Soy mucho de agarrar muchos libros y Polo lo sabrá. Tengo repleto, compro libros, nunca los leo, termino leyéndolos después. Pero agarro y, no sé, tenía mucho porque me llamó mucho la atención la portada. Aparte, Enrique Serna es uno de mis escritores favoritos. Uno de sus libros que me gusta mucho es El vendedor del silencio, que habla sobre la historia de un periodista. Pero esta era una portada verde, con una fruta, literal, la fruta verde. Pero es todo lo contrario de lo que pensé que era el libro. Entonces, No está eran rara. frutas. O sea, está No rara. eran frutas. O sea, es una lectura extraña, ¿no? Pero pues está bien. O sea, su Está bueno. narrativa me gusta mucho. ¿Tú? Hábitos atómicos. Lo estoy leyendo y justo habla mucho como de disciplina, como qué tienes que hacer en el día a día para llegar a tus objetivos, qué te va a hacer mejorar como persona, qué te va a hacer mejorar tu salud. Creo que es muy buen libro. Ok. Pues, mi querida Aide, ahora que estás en el tema de este proceso, que fíjate, lo que platicamos hace ratito se me hace interesante, es un tema de un reto para todos, ¿no? O sea, para todos, para todas y todos, de la sociedad civil como del tema de servidores públicos, ahora esta nueva forma de visualizar la posibilidad de cargos a magistradas, a magistrados. Tú estás como candidata a magistrada en materia penal, entiendo. ¿Cómo percibes esta situación de responsabilidad? ¿Qué piensas sobre este proceso en el sentido de qué debemos de hacer, tanto como sociedad como también servidores públicos? Porque creo que es un tema de sacarlos también a un poder judicial que muchos se aquejaban de que no estaba cerca de la población. Pero pues digo, puede ser muy subjetivo esa situación, ¿no? O sea, puede ser totalmente distinto. Pero ahora en este aspecto, ¿qué es lo que tú percibes? Mira, yo estoy convencida que la justicia engrandece a la nación. Uh-huh. Entonces, tenemos un gran reto definitivamente. No para impartir una nueva justicia en cuanto a técnica, ¿no? Sino en cuanto a que las personas estén enteradas que sí impartimos justicia, ¿no? Que en el Poder Judicial sí se imparte justicia, que lo puedan ver, que puedan percibir un México en donde sí hay causas justas, en donde se castiga al culpable, en donde la víctima sí es restituida. Entonces, creo que es muy importante sensibilizar a la sociedad de que tenemos un país
en donde sí se imparte justicia. Y eso yo creo que es nuestro principal objetivo, nuestra tarea. Sí, hacer las cosas como deben de ser, como debían ser. Y creo que alguien como tú, que tiene toda la experiencia en la carrera judicial desde abajo, conoce bien las necesidades, conoce bien la forma en la que se debe impartir justicia. Entonces, pues te auguramos mucho éxito en esta contienda. Estamos convencidos de que eres alguien con todas las aptitudes, la capacidad y la verdad también mucho carisma. Disfrutamos mucho esta plática, un poco lo que Adrián siempre dice, nosotros reflexionamos mucho de lo que nos llevamos de las pláticas, y yo me quedo mucho con el tema de estar solo. Yo de repente agarré el gusto de estar solo y también busco mis espacios en los que a lo mejor es en el coche cuando voy a mi casa o cuando cualquier cosa. Todo el creo día. Que eso, creo que estoy solo 23 horas porque la otra hora estoy aquí. Exacto. Pero sí, muchas gracias. Creo que es con lo que yo me quedo de esta entrevista. Adrián. Sí, yo igual con el tema de la disciplina. Creo que es algo que ahora de este lado lo vemos, el tema de tener una constancia es, yo creo que el resultado y la llave de todo, ¿no? Sí. La respuesta de todo. No hay caminos cortos, no hay placeres inmediatos en cuanto a lo que buscas como sueño de vida, y yo creo que el tema de ser constante es la respuesta de todo lo que buscas, ¿no? Evidentemente, conforme a lo que piensas, ¿no? Pero de verdad, muchísimas gracias, Aide. Estamos muy felices de que estés acá. Encantada. Y pues digo, seguiremos seguramente viendo todo tu proceso y echándote porras de este lado para que todo salga lo mejor posible, pues para nuestro país, para ¿no? nuestro O sea, país. al final del día es una situación histórica, ¿no? Sí. Que creo yo que debemos estar totalmente involucrados en conocer realmente las y los perfiles de todas estas personas que se encuentran pues, en este camino, ¿no? Muchísimas gracias por vernos. Síganos en nuestras redes sociales, en TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, todas las redes sociales, High Five. Síganos, ahí estaremos y nos vemos en una siguiente emisión. Gracias. Recuerda seguirnos en Digesto. Danos like, comparte y suscríbete.